Bueno, hermanas y hermanos, vamos a la tercera parte de la quinta clase del curso de Filocalía 2020, refiriéndonos ahora específicamente al tema de la representación de sí mismo, al tema de la imagen de nosotros mismos. En otros términos, al ego, a la personalidad, al fantasma del yo. ¿Por qué tratamos este tema y en esta clase? Porque la vanagloria y la soberbia, el séptimo y el octavo pensamiento vicioso que enumera Casiano en el discurso al obispo Castor, se sostienen, se afirman y se desarrollan en base a este mecanismo psicológico, a esta función mental que llamamos la imagen de nosotros mismos o la representación de sí mismos. Fíjense que digo la representación, es decir, esta segunda presentación, esta vuelta a presentar la imagen de nosotros mismos que se realiza en la mente. Examinémoslo con detenimiento, es un tema no creo que difícil de comprender porque todos lo vivimos diariamente en la experiencia, pero sí que merece cierta atención para ser más o menos organizado y comprendido en su función. ¿Para qué? Para que podamos utilizar la función según natura, correctamente, y no como un vicio, que es a lo que hemos llegado actualmente, a una función desnaturalizada. Me voy a apoyar en las notas para ser más ordenado. En primer lugar, la imagen de nosotros mismos cumple una función nominativa. Cuando nosotros decimos nuestro nombre, cuando otro nos llama o nos nombra, cuando nosotros pensamos en nosotros, por ejemplo en este caso Mario, en el mismo momento en que pronuncio mi nombre, se produce en el interior de la mente una imagen que está totalmente asociada al nombre. Esto es, al sonido, a la figura del nombre y a los recuerdos del nombre. Esta imagen de Mario, de mí mismo que tengo, es un ensamble, es un rompecabezas muy complejo de una serie de sensaciones, percepciones, recuerdos del pasado e imágenes del futuro de esta persona. Entonces, cuando uno se nombra, no está meramente diciendo los sonidos, sino que está aludiendo a toda una enorme carga de contenidos conceptuales que están en uno, en la mente. Entonces, cuando digo mi nombre, estoy diciendo y estoy hablando de la imagen que tengo de mí mismo, que como sabrán, es algo que varía de continuo, cambia todo el tiempo. ¿Por qué cambia la imagen que tenemos de nosotros mismos? Porque este mecanismo, insisto en esto de mecanismo, de función mental, este mecanismo sirve para efectuar un cotejo, una comparación permanente. Todo el tiempo se están produciendo acciones que nosotros desarrollamos. Veamos, todo el tiempo estoy haciendo algo. Y aún en quietud estoy haciendo esa quietud. Aún pensando estoy pensando, sintiendo estoy sintiendo y moviendo el cuerpo estoy comportándome. Es decir, en cualquier cosa que hagamos o que nos parezca no hacer, hay siempre una conducta, una acción. Cada una de estas acciones se ve cotejada, comparada, evaluada
con una imagen ideal que nosotros tenemos instalada en nuestra mente de lo que debemos ser, de nuestro deber ser o de nuestras normas morales. Entonces, esta permanente comparación entre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer, esta mezcla, produce un saldo, un resultado. Es como si fuera una multiplicación. Ese saldo, ese resultado de la unión entre nuestra conducta y la conducta supuesta que deberíamos tener, es lo que se llama la imagen de sí mismo o la representación de sí mismo. Entonces, constantemente la imagen de mí mismo va cambiando según lo que hago en este instante, según cómo estoy hablando ahora y cómo yo creo que debería hablar, según cómo trato a mi vecino ahora y según cómo yo creo que debería tratarlo. Si los pensamientos que acuden a mi mente son correspondientes a los que yo creo que debería pensar, se produce un resultado, y si no, otro. Y así con las sensaciones, con las emociones, con las percepciones, con los pensamientos y con toda conducta. Entonces, la imagen de sí, en principio, es el resultado de una labor de evaluación y de cotejo que es una función mental. Esto, en principio, como se dice en el ámbito filocálico, según natura, tiene la función de avisarnos, de ser una alerta, una indicación, una referencia, en la cual se nos indica que esto que hacemos está de acuerdo a lo que creemos que debemos hacer, es decir, hay un alineamiento, una convergencia entre la acción y la moral, o nos avisa de una contradicción, de una divergencia. En el retiro del peregrino ruso tuvimos un breve apartado sobre el tema de la culpa y decíamos precisamente algo muy similar, cómo la culpa cumple la función de avisarnos. Cuidado, nos da una sensación, esto que hiciste no es conveniente, no está de acuerdo a lo que tú crees que debes hacer. La imagen de sí es lo mismo, pero más complejo, un mecanismo más amplio, más abarcante. Y hasta allí ningún problema, porque es ideal. Esto ha sido puesto para que tengamos una referencia. Es como si permanentemente tuviéramos un maestro interior, un guía espiritual que nos va diciendo, cuidado por acá sí, por acá no. Pero este mecanismo de la imagen de sí se ha desvirtuado. Lo hemos pervertido y terminamos actuando en busca de cierta sensación. Vamos a profundizar esto. Resulta que la imagen de sí tiene la cualidad, y atiendan bien esto, de producir una sensación global en todo el cuerpo. Lo repito, no es en vano. La imagen de sí, la representación de nosotros mismos, tiene la cualidad de brindarnos una sensación global, integral, en todo el cuerpo. Cuando nosotros obramos bien, es decir, cuando nuestra conducta coincide con lo que nosotros creemos que deberíamos hacer, se produce un acuerdo. Este acuerdo nos hace tener una imagen de nosotros mismos satisfactoria. Nos sentimos bien por lo hecho. El dicho popular, la famosa sabiduría popular, dice que cuando alguien ha hecho algo muy bien y es reconocido por los demás, ese alguien se ha agrandado. Dicen, está agrandado. O no sé en otros países cómo se dice, está henchido, está prendado de sí mismo, está orgulloso.
Y esta sabiduría popular ha sabido descubrir que en la buena representación de sí mismo se produce una expansión del cuerpo, literalmente, un agrandamiento que se expresa en una mayor profundidad de la respiración, en una mayor distensión de los músculos. La persona se torna erguida y mira desde más arriba. Todas estas concomitancias tienen que ver con el efecto que la representación adecuada de sí mismo produce. Es decir, la satisfacción con uno mismo, la autoestima elevada, una buena imagen de sí mismo, nos produce una sensación corporal. Esta sensación corporal puede traducirse en términos simples como una sensación de llenado. Es como una cierta plenitud. Sentimos todo el cuerpo, lo sentimos todo y lo sentimos bien. No hay partes ausentes, no hay carencia en ese instante. Entonces, ¿qué es lo que ha venido a pasar? Como la imagen de sí nos brinda esta peculiar sensación de plenitud corporal, hemos pervertido el mecanismo actuando en función de generar esta sensación. A ver si me logro explicar. Lo que es un mecanismo de aviso para que mantengamos la coherencia entre nuestra conducta y nuestra moral interior, la verdad del corazón, o de la propia conciencia, o el mensaje evangélico, ese mecanismo que nos servía de cotejo y que nos avisa mediante una sensación precisa de placer o displacer, lo hemos pervertido en función del placer. Ya no nos importa la coherencia de la conducta, sino sentir esta sensación de agrandamiento, de expansión, de orgullo de nosotros mismos, que en realidad sería de la imagen de nosotros mismos, o de un fantasma de nosotros mismos, como vendría a ser el ego. Me interesa particularmente si este tema me pueden dar feedback o retroalimentar este tema con comentarios, con mails o con lo que fuera, para ver si hay un acuerdo, ¿no?, entre nosotros, si ustedes pueden ver en ustedes mismos esta función que yo describo, esto que planteo. Porque este mecanismo va mucho más allá del tema de la vanagloria y de la soberbia, que no sería poco decir, sino que hemos visto que abarca la totalidad de nuestras conductas. Y por eso es que es tan de raíz, un mecanismo tan afincado, tan difícil de erradicar. De allí que Casiano hable de que la vanagloria y la soberbia son dificultades o faltas que afectan a todo el cuerpo y a toda el alma. A ver qué me quedan las notas sobre la representación de sí mismo. Entonces, es un mecanismo de cotejo, nos provoca una sensación, una expansión. Cuando nosotros tenemos una imagen de sí deficiente, una persona que tenga una imagen, una representación de sí mismo muy baja, muy deficiente, muy carente, es una persona que en el cuerpo lo manifiesta con apocamiento, encorvamiento, pequeñez, sumisión en los gestos, porque así está la imagen de sí mismo. Y esto no tiene que ver con la humildad. Una cosa es la humildad, como la describen los padres, los apóstoles, y otra cosa es el apocamiento de la imagen de sí. El apocamiento de la imagen de sí se produce en el cotejo con los valores que se tienen. Y esto no necesariamente es evangélico. Hoy por hoy este apocamiento deriva de valores que la sociedad nos impone. Porque puedo sentirme apocado por no ser exitoso, por no ser famoso, por no ser adinerado,
porque mi cuerpo no represente los cánones de belleza de la época. Y eso no tiene nada que ver con los valores evangélicos. Sin embargo, me da una indicación de apocamiento. Me siento poca cosa, porque estoy parametrando mi valía con esos valores. Esto es importante que lo entendamos, nos sirve mucho, ayuda mucho en la vida diaria advertir estos engranajes, estos mecanismos. Y del mismo modo, puedo sentirme elevado, agrandado, orgulloso, superior, etc., por valores que no tienen que ver con lo evangélico, sino con la sociedad epocal. Si soy aprobado por los demás, si he obtenido tal título, tal cantidad de dinero, o si tengo tales bienes. Así que ahí tenemos el sistema de la imagen. Entonces, ¿dónde está el problema con este mecanismo? Como todo lo natural, todo lo que nos ha sido dado por Dios, si lo usamos de acuerdo a su normativa, a su voluntad, es muy útil. Si lo usamos en contra, se pervierte y nos somete, nos esclaviza. Entonces, la representación de sí mismo, la imagen de sí mismo, que está detrás de la vanagloria y detrás de la soberbia, es un mecanismo que nos quiere indicar el acuerdo o desacuerdo entre nuestros valores morales y nuestra conducta. Cuando nosotros actuamos mal, lo sentimos, no solo en forma de culpa, sino en forma de un malestar general más o menos intenso, al cual nos vamos volviendo más o menos insensibles. Cuando hay acuerdo entre lo que creemos que debemos ser y lo que hacemos, se produce una expansión que redunda en una sensación de placer generalizada en el cuerpo. Pero esto debería ser nada más que un indicador, un aviso, por ahí va, está bien. Nosotros lo hemos torcido y ahora obtenemos ese placer, esa expansión, esa buena imagen de nosotros mismos, de valores que nos sirven, como serían la aprobación ajena, el éxito en la sociedad, el dinero, los bienes, etc. Entonces, muchas veces las grandes caídas anímicas o las caídas espirituales, los desiertos, las depresiones, el tedio, el aparente sinsentido de la vida, no deriva de eso que nosotros decimos, sino que deriva de la imagen de nosotros mismos. Es un tema muy digno de estudiar, es algo complejo, pero accesible si prestamos atención en el día a día. ¿Cuál es la solución entonces con esto? ¿Qué podemos aportar en este tema? No digamos tanto la solución. Lo primero que podemos aportar es que esto debe ser observado. Si esto no es observado por la experiencia de ustedes, no va a servir. Tiene que ser visto en concreto en nuestra vida. Seguramente ya lo han visto. Solo les pretendo llamar la atención para actualizar esta experiencia de la permanente movilidad de la imagen de sí mismo. No podemos depender de esta imagen, no podemos vivir en función de esta imagen. Ese sería el sumum de la vanidad. Tenemos, en todo caso, que fundar nuestra imagen en algunos valores intangibles que podamos ir profundizando a lo largo de la vida. Por ejemplo, si tengo en alta estima el ser una persona de oración, si tengo en alta estima la oración continua, el apego a los mandamientos, el adecuar mi conducta al mensaje de Jesús en los evangelios, voy a estar en un sub y baja constante,
porque a veces mi conducta va a ser adecuada y a veces va a ser pecaminosa. ¿Y entonces qué hacer? Quizás fundarse en la intención. Distinto es si yo digo, lo que debo hacer es buscar permanentemente adecuarme al mensaje evangélico, buscar permanentemente la oración continua, buscar la atención para comportarme según Jesús. Entonces, más allá de mi acierto o error en la conducta, este mecanismo de la autoestima o de la imagen de sí mismo permanece más estable en función de la intención que yo sostengo. Es mucho más fácil sostener nuestra intención verdaderamente que a veces nuestra conducta. Es decir, no fundemos nuestra imagen de nosotros mismos, nuestra autoestima, nuestra percepción de la propia valía. No la fundemos en la conducta, fundémosla en la intención que ponemos detrás de las conductas. Y el comportamiento va a ser muy variable, ya lo sabemos, porque el comportamiento no depende solo de la intención, sino de la interacción, de las circunstancias a las que nos exponemos y de muchas otras causas y efectos. Entonces, no estoy diciendo que seamos libres de culpa cuando actuamos. Estoy diciendo que fundemos nuestra autovaloración, nuestra autoestima en dos cosas. La primera, en ser hijos de Dios. Como soy hijo de Dios, como soy chispa del fuego divino, como soy un ser creado, soy criatura de Dios, eso de por sí me da valor. Entonces, primero que nada, me asiento allí. Eso me sitúa en la dignidad de los hijos de Dios. Y después, en la intención que nace del corazón. Esa que todos podemos descubrir, que detrás de todo lo que hacemos queremos el bien. A veces estamos muy equivocados, pero la intención es buena. En nuestra filiación divina y en nuestra recta intención podemos darle un marco a nuestra autoestima, a la imagen de sí mismo, a todo este complejo mecanismo mental. Espero que sirva, espero que esclarezca, si no me lo dirán, y en todo caso lo vamos a continuar conversando en estas clases del curso de Filocalía. Cualquier cosa yo les pido que me digan, porque es en la retroalimentación que ustedes nos dan como nosotros podemos mejorar, tanto en el modo en que hacemos las cosas, en el modo en que lo explicamos o en cualquier dificultad. El otro día me escribía un hermano y me dijo que tenía serias dificultades para escuchar los videos. Yo le contestaba que él era el primero que me decía esto, así que les hago la pregunta. Yo supongo que me hubieran dicho, pero por las dudas les digo, avisen si les resulta difícil escucharlo o si quizás es una dificultad técnica que tiene este hermano en su computador y demás. Bueno, aquí en la quinta clase entonces tienen los videos, tienen audios, tienen el texto digitalizado, las citas bíblicas recomendadas, y vamos a intentar, como es el caso de hoy día, de pasarles este video los días viernes a la tarde o viernes a la noche, porque a veces el fin de semana es más propicio para escucharlos, para ver las clases. Bueno, muy agradecido del intercambio que suelo tener con todos ustedes y que Jesucristo nos ayude a ser fieles a su mensaje y a ser mejores cristianos cada día. Muchas gracias.